Presenta Libre Expresión, donde su opinión tiene poder. Temas de actualidad con los personajes que construyen la realidad nacional son abordados desde diferentes puntos de vista y donde usted es el protagonista. Interactúe con nosotros por nuestro correo de voz y por correo electrónico a libreexpresión@radioyskl.com. Bienvenidos amigos a su programa Libre Expresión, viernes de lluvia, de peregrinación de miles de salvadoreños rumbo a Lourdes Colón, caminando porque no hay transporte debido a que están las rastras, las grúas trabajando a la altura de la Pedrera para sacar del abismo el camión cisterna, los vehículos particulares que hoy pues generaron este accidente con la pérdida de vidas salvadoreñas. Perfectamente se pueden abrir los separadores, quitar un par de separadores en la zona para el tráfico fluido y que la gente no sufra realmente bajo la lluvia. Van como peregrinos siempre caminando por esta tragedia que se ha suscitado en la zona de Los Chorros. Zona de la Integración altamente congestionada porque el tráfico fluye ya por ese sector rumbo al occidente o la parte norte del país. Hoy el programa lo vamos a seccionar en tres partes. Vamos a hablar del tema de Atramec. Imagínense ustedes un presidente o un secretario general del sindicato que lleva ya 35 años en el poder. Un sindicato de izquierda, pero ahí el continuismo no, al estilo de Fidel Castro, que va con 56. Pero como les decía a los amigos, ya se los voy a presentar, no tiene culpa el indio, sino quien la hace compadre. El segundo segmento de 20 minutos lo dedicaremos a conocer la función social que hacen los ingenios o la proyección de los ingenios que procesan la caña en relación a las comunidades donde trabajan. Y la tercera parte vamos a necesitar de la ayuda de los padres de familia en el tema del bullying, del acoso a los jóvenes estudiantes, ya con dramáticos casos reveladores del suicidio de algunos jóvenes en El Salvador producto del bullying. Que los padres que tienen y sufren esta experiencia nos comenten cómo lo han logrado superar y cómo se puede superar. Dicho lo anterior, está con nosotros don José Antonio Amaya Mena y don José Luis Alvarado. Ellos son directivos departamentales de Atramec, desconocidos por el por el secretario general sanpieterno, Carlos Manuel Enríquez, que ha estado en el poder por 35 años. ¿Qué tal, don José Antonio? Un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. El gusto es nuestro, don Raulito, muy buenas noches aquí para usted y toda la radio escucha. Muy bien, don José Luis Alvarado, un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido. Buenas noches, don Raulito, y a toda tu teleaudiencia también, o audiencia de este prestigioso programa. Bien, pues Atramec, yo recuerdo, yo trabajaba en el ministerio cuando esto se fundó, y hace unos 10, 12 años quizás, tuvo el auge cuando logró controlar todos los centros del Ministerio de Educación, un sindicato que creció, que hacía paros y hablaba de las plataformas reivindicativas, de la cuota que había que pagarle. ¿Cómo sigue funcionando este sindicato, don José Antonio Amaya? Pues fíjate, Raulito, que pues esa historia que tú estás comentando y estás narrando ha cambiado radicalmente. En un inicio, cuando Atramec nace, pues nace como un sindicato con filosofía de izquierda. Y pues en esa época, quizás porque gobernaba la derecha, fue un sindicato que consiguió muchas cosas. Y producto de esa historia es que tenemos muchos logros hasta esta fecha. Pero quizás al transcurrir del tiempo y cuando se hace el cambio de gobierno, quizás nuestro dirigente empezó a irse acomodando, irse adormeciendo, porque realmente esas luchas que tú conociste ya no existen o son muy pocas. Producto quizás de la presión que nosotros, las seccionales o los afiliados, hemos estado haciendo al ver que la junta directiva dirigida por Carlos Manuel Enríquez es demasiado pasiva. Es decir, se duermen sus laureles. José Luis Alvarado, ¿cuántos miembros tiene Atramec a nivel nacional? Bueno, fíjate que, Raulito, que esa historia de la cantidad de afiliados, nosotros que hemos estado vinculados directamente a una directiva nacional y directivas departamentales, a ciencia cierta ni ese dato podemos darte fidedigno. Uh-huh. Pero sí, divagadamente podemos mencionar que hay unos 1.500 afiliados que pagan su cuota mensualmente.
cuotas que van desde los $3 en adelante. Es decir, 1.500 o 1.300 trabajadores. Exacto. Es decir, estamos hablando como de $5.000 mensuales que recaudan. Es cuota obligatoria. Se las descuentan a los Exacto, empleados. en planilla. Ujú. Y quizás agregarte ahí, Raúl, es que de acuerdo a cifras quizás extraoficiales, porque nosotros que hemos estado trabajando casi por 7 años con el sindicato y para los compañeros trabajadores que con mucho gusto lo hemos hecho, porque en realidad la razón de ser de un dirigente es para defender y conquistar las consignas de los trabajadores y de las trabajadoras. Pues en ese sentido nosotros tenemos ratos de estar en el sindicato y nunca hemos recibido un informe exacto y como dicen, específico de los ingresos. ¿Cómo? ¿Por cuántos años? ¿35 años? ¿No se ha recibido jamás cuentas de esto? Te hago cuenta de los 7 años en los que nosotros Ajá. hemos estado participando activamente en el sindicato. En esos 7 años que nosotros hemos estado que estamos en las directivas de las seccionales y los primeros años que estuvimos en la directiva nacional, donde podíamos ver y constatar el trabajo que se hace, que es un trabajo muy bueno, nunca tuvimos un informe financiero en el que nos aclarara cuál era el ingreso y cuál era el gasto real que se hacía, más que los informes que se preparaban para la asamblea general que se hace por allí por agosto, que ya se va aproximando, pero que en esos informes no todos teníamos acceso. Lo curioso es que en los informes financieros, al final, la cuenta bancaria siempre iba a cero, y en algunas ocasiones... ¿Quién que invierte en el dinero? Pues es como todavía para nosotros, es todavía como algo desconocido, porque siempre que nosotros pedimos como información al respecto, nunca se nos ha aclarado en qué se invierte todo el dinero. Y los estatutos dicen que es obligación. Exacto. Pero entonces, ¿qué está pasando, José Luis? Con lo que dice José Antonio Amaya, que Atramec no rinde cuentas y anualmente son $60,000 mínimo. En 10 años son 600,000 billetes, es decir, una cantidad respetable. Que se hace ese $500,000 de Atramec. Esa es nuestra lucha realmente, Raúl, con respecto a que desconocemos cómo se han manejado esos fondos. Y no es que nosotros como afiliados y que el compañero acaba hoy compitiendo para la junta directiva, no es que nos interese tanto llegar y ver o aprovecharnos de esos fondos, claro, sino más bien es conocer y transparentar hacia los afiliados, hacia los que pagan las cuotas sindical, qué se hace ese dinero. Para nosotros todavía es desconocido. Y yo creo que el temor que se tiene ahora, o que tiene Carlos Manuel Enríquez, es que se le va a destapar esa olla. Y hay que hacerlo, porque si los estatutos dicen que Atramec, a través de Carlos Manuel Enríquez, debe rendir cuentas, pero ¿cómo es que la Asamblea General lo viene eligiendo año tras año? Y si no hay un informe eficiente o transparente. Yo les digo, a mí me da risa mi país, aquí hay ley de transparencia, ley de acceso a la libre información pública, ley de no sé qué, ley de no sé cuánto, pero y a la hora de las horas, bueno, y la Asamblea General, ¿cuántos le integran o cómo es que votan para elegir la directiva? Pues fíjate, Raulito, que la cuestión esta de la Asamblea General siempre ha sido convocada y manejada de una forma, ¿qué te digo?, un poco difícil o rara de poder explicarlo. Porque al final los compañeros siento de que no queremos mayor compromiso, todos quisiéramos beneficios, todos quisiéramos que las luchas del sindicato se llevaran a cabo, pero realmente muy pocos nos comprometemos por pedir información, por pedir una explicación y por querer saber a fondo cómo se manejan las cuentas del sindicato. Nosotros en cuanto a eso, te digo, no hemos visto bien eso por mucho tiempo, pero realmente no era eso lo que nos movía. O sea, a nosotros en las departamentales los compañeros nos dicen, miren, ¿y cuánto es lo que ingresa en realidad al sindicato? Y nosotros, aún estando y siendo nosotros dirigentes, siempre nos hemos sentido hasta en duda, miren, aproximadamente es esto, pero realmente no nos consta. Y hay tesoreros a la par que firman, emiten cheques, tienen cuenta abierta. Hay tesoreros, hay una firma que
que la comparten 3 de la junta directiva, pero sigue siendo eso un hermetismo. Después de la reunión en la que comparten los 11 miembros más todos los que llegamos, hay como que hay reuniones privadas en las cuales ellos sí quizás se dan cuenta de ese dinero, pero nosotros no. Van a manchar el cuaderno y arreglar los números, como dicen. Por ahí, así. Muy bien. Luego, cuando regresemos, hablaremos qué hace una directora departamental de educación en campaña y cómo es que desconocen la directiva de La Paz, de la que ustedes forman parte, y con qué motivo. Regresamos en un momento a las 6 de la tarde con 15 minutos. En su programa Libre Expresión, vamos a mensajes de nuestros patrocinadores. YSKL, La Poderosa. Este sábado y domingo continúa el fútbol de la primera división a tambor batiente, la 4ª fecha en la disputa de la Liga Pepsi. Pepsi, donde hay Pepsi, hay fútbol. En el estadio Ana Mercedes Campos de Sonsonate, la barra sensación. Sonsonate recibe a los Tigrillos del FAS 6:30 de la tarde en el Ana Mercedes Campos. En el Calero Suárez de Metapán a las 7 de la noche, Isidro Metapán frente a Club Deportivo Águila en otro partidazo. 5 de la tarde en el Mágico González este sábado en la disputa de la Copa Pepsi. Los Rojos de la Universidad a las 5 de la tarde reciben a los Verdolagas del Santa Tecla. Y el domingo tempranito, 2:30 de la tarde en el Barraza, Dragón frente al Atlético Marte. En el complejo de San Juan Opico, Juventud Independiente a las 3 este domingo frente al Chalatenango en la disputa de la Copa Pepsi. Y en el Estadio Cuscatlán, 3:45 de la tarde, Alianza frente al Pasaquina. Sábado 3 juegos, domingo 3 juegos en la disputa de la Liga Pepsi. Con Pepsi siempre, Pepsi donde hay Pepsi hay fútbol. Para vivirlo intensamente, para vibrar en los estadios a través de tu programa Con Sentido. ¡Gol, gol, gol, gol! Los gobiernos de El Salvador y Chile adoptaron una declaración conjunta que profundiza los lazos de amistad y cooperación a favor de ambos pueblos. El presidente Salvador Sánchez Serén agradeció la visita de la presidenta Michelle Bachelet y expresó que el encuentro demuestra lo que pueden hacer dos países hermanos comprometidos con la integración y el desarrollo de los pueblos. Chile es un país amigo de El Salvador y amigo de Centroamérica. Estamos haciendo esfuerzos por construir sociedades inclusivas, justas y seguras y que brinden oportunidades a todos y todas. Ambos estadistas fueron testigos de honor de la firma de 3 importantes instrumentos bilaterales: Convenio de Cooperación de El Salvador y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía, Turismo de Chile y el Ministerio de Turismo de El Salvador, Carta de Intenciones entre la Universidad de El Salvador y la Universidad de Chile. Seguimos haciendo realidad nuestro compromiso de un El Salvador abierto al mundo. Gobierno de El Salvador. En Super Selectos tenemos buenas noticias. Bajamos los precios y mejoramos las ofertas. ¡Compruébenlo! Tupac gaseosa Coca-Cola 2,5 litros, oferta $2.75. Café Coscafé tostado y molido 400 gramos, oferta $2.75. Te ahorras 86 centavos. Pañales Huggies Natural Care Mega de 32 a 48 unidades, oferta $12.10. Papel higiénico Scott Mega 12 rollos, oferta $5.55. Ya lo saben, amigos. Los mejores precios y ofertas pasan por Super Selectos. Super Selectos. Ofertas válidas del 14 al 17 de agosto. Restricciones aplican. La Superintendencia del Sistema Financiero te invita a escuchar todos los martes de 5:30 a 6 de la tarde su programa Panorama Financiero, donde abordaremos temas de interés para toda la comunidad. Recuerde, Panorama Financiero, los martes de 5:30 a 6 de la tarde en YSKL La Poderosa. Panorama Financiero en YSKL La Poderosa. En Sonsonate, San Miguel, Chalatenango, Cuscatlán, Santa Ana, La Unión, Aguachapán, Morazán, La Paz, Cabañas, San Vicente, La Libertad, San Salvador, Usulután. En todas partes, en todo el mundo, se escucha YSKL, La Poderosa, 104.1 FM, 770 AM. Las 6 de la tarde con 20 minutos. Bienvenidos a su programa Libre Expresión. Nos acompañan en el estudio los miembros de la directiva de Atramec en el departamento de La Paz,
José Antonio Amaya Mena y José Luis Alvarado. Ellos están dando la lucha para erradicar la corrupción de Atramec. Yo recuerdo hace años mozos, hace años el parque zoológico, los cafetines los controlaba Atramec. En el canal 10 los controlaba Atramec. Pero y la misma maña, la misma costumbre, nunca dar cuenta, nunca informar cuánto se recibe. Hoy tenemos informes del parqueo de Atramec, que cuánto cobran, a dónde va a parar la plata. Creo que don Carlos Manuel Enrique no solo tiene el compromiso moral, sino laboral, de informar dónde va el dinero. Bueno, ustedes, la lucha que llevan, han viajado por todo el país, han hecho proselitismo, y como esta es historia que nos contaban los amigos, que la promotora departamental de educación en La Paz se dio la tarea de desconocerlos a ustedes y de hacer campaña por la otra junta directiva, violando la ley de acuerdo a los estatutos mismos. Correcto. Para elegir los miembros de una directiva seccional se hace una asamblea en la que participamos todos los afiliados al sindicato. Y en esa asamblea los compañeros eligen y deciden quiénes quieren que conduzcan las riendas de la organización en el departamento. Pero ustedes fueron electos. Nosotros fuimos electos por la asamblea, y resulta de que hoy en este proceso que ya se acercan las elecciones, creemos de que ha sido por acuerdo entre el secretario general y las direcciones departamentales, pues se han desconocido a las 14 seccionales más la directiva de plan maestro. Es decir, todos hemos sido desconocidos y han montado directivas paralelas que obedecen a la estructura de la patronal. ¿Y ese valedero, José Luis? No, en ningún momento. Nosotros fuimos electos legítimas y legalmente por nuestros afiliados, nuestros compañeros de cada departamental, pero al secretario general como que eso le importa poco, la decisión que tomen nuestros compañeros afiliados. Entonces, en ese sentido, y es lamentable, por ejemplo, Raúl, que una directora departamental se preste al juego de un sindicato. ¿Ella tiene autoridad de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento del sindicato para hacer eso? No, para nada. Recuerden que es la contraparte y es la patronal, ¿verdad? Entonces, a luces podemos ver de que el sindicato administrado actualmente por Carlos Manuel Enríquez, pues se volvió un sindicato patronal, porque está confabulando con la patronal para desconocer a los compañeros que fueron electos legal y legítimamente. Bien, para el miércoles, ¿en la Asamblea General es el miércoles? Sí, es el miércoles 19, ¿verdad? En el Salón de Usos Múltiples de Plan Maestro. Pues quisiéramos invitarlos a ustedes para que... ¿A qué hora va a ser en Plamadur? Está planificada normalmente para las 9 de la mañana, pero la segunda convocatoria se hace para las 10, lo más seguro que vaya empezando por ahí tipo 10 de la mañana. Bien, pues les deseamos éxitos y suerte, y el llamado a que todos los empleados, los miembros de Atramec se pongan las pilas, se pongan vivos, y después de 35 años alguien, creo que el gobierno no ha servido 35 años, pues hombre, a cambiarlo, porque hay tantas denuncias de corrupción de esta gente. Bueno, a lo mejor ya con todo este pistillo tienen su vida hecha, me imagino. Y fíjate, Raúl, que quizás en un principio, como te dije a ti, el sindicato dio frutos, y sí nosotros podemos constatar de producto de esas negociaciones, han habido uniformes, de producto de esas negociaciones, el transporte, está el local en el que funciona el sindicato, pero hubo cambio y de ahí para acá, pues las conquistas han sido muy pocas, escasas y nulas. Entonces, en ese sentido, no vemos nosotros de que en realidad en esta coyuntura en la que estamos, el sindicato obedezca a los intereses de la clase trabajadora y que sirva para defender cuando un trabajador tiene problemas, porque tú has de saber de que nosotros como trabajador en cualquier parte estamos expuestos inclusive a que si le caemos mal a un jefe, pues de ahí en adelante te hace la vida de cuadritos y solo la organización es la que puede defender y apoyar al trabajador en esos momentos difíciles. Pero como con un sindicato patronal, todo eso lo perdemos. Casi es como que si nosotros en realidad no tengamos ninguna afiliación. No existamos. Muy bien, pues entonces los sindicatos de los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Muchas gracias a José Antonio Amaya y a José Luis Alvarado por venir desde el Departamento de La Paz haciendo la denuncia pública sobre estos temas que deben cambiar totalmente el sindicato del Ministerio de Educación.